Hermanos y amigos, nuevamente que el Señor les bendiga a todos. Quiero hacer una aclaración, y es que ustedes saben que estamos en la serie de lugares altos, y el contenido que va a ser enviado hoy a través del púlpito no tiene la intención de tirarle puya a nadie, ni a las mujeres, ni nada de eso. Eso Dios en su soberanía quiso que tocara hoy, así que las madres no se ofendan, no tenemos nada en contra de ella, y lo que vamos a tratar hoy no es solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Así que vamos a orar una vez dicho eso. Señor, te damos gracias porque nos permitiste estar en tu casa para, junto a nuestros hermanos y hermanas, adorar y glorificar tu nombre. Como oraba en el momento de la escuela dominical, nuevamente lo hago dándote gracias por cada una de las madres de Iglesia Fundamento Bíblico. Gracias por mi madre, gracias, Señor, por todas ellas, las cuales forman parte de lo que tú haces al dar vida, al traer nuevas criaturas a este mundo, y también muchas de ellas, de las que tenemos aquí, criar a sus hijos e hijas en lo que es tus caminos. Te damos gracias por su compasión, gracias por su ternura, gracias, Señor, porque es algo que no puede ser superado por nadie más excepto por ti. Y por eso te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias porque nos has permitido experimentar muchas de tus bendiciones a través de ellas. Te pedimos ahora que nos ayudes a tener una mente, un corazón enfocado en lo que es tu palabra y tu verdad, que todas las cosas, tanto fuera de nosotros como dentro de nosotros, puedan ser dirigidas por ti, para que de acuerdo a la necesidad de cada quien, tu iglesia pueda ser edificada, aquellos que escuchen que todavía no te conocen puedan ser salvados, y sobre todo tu nombre pueda ser glorificado. En el nombre de Jesús, amén. En el último sermón de la serie Lugares Altos, este sermón estuvo basado en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, a los que recuerdan. Y en este pasaje nosotros encontramos tanto una exhortación a airarnos, como también una advertencia a no pecar. Decíamos que cuando la ira es distinta, es decir, cuando nuestra ira es distinta a la ira de Dios, y la ira de Dios vimos que es provocada por el pecado, es centrada en Él, es justa, es lenta, es controlada y da lugar al perdón y la reconciliación. Cuando tu ira y mi ira es diferente a esa ira de Dios, entonces se convierte en una ira pecaminosa y debemos desecharla. Nosotros también aprendimos en aquel sermón que cuando nosotros dejamos pasar el tiempo sin lidiar con la ira, le abrimos la puerta al diablo y a otros pecados. Además vimos que la ira pecaminosa suele venir acompañada de otros pecados que se expresan con la lengua, como los gritos, las ofensas y las calumnias. Y en el sermón de hoy estaremos tratando un pecado también que se expresa con ese miembro de nuestro cuerpo, que es la lengua. Para los romanos era un monstruo alado, gigantesco y veloz, que tiene tantos ojos, lenguas, bocas y oídos como plumas en su cuerpo. Así lo describía un poeta romano. Y sigue él diciendo: no duerme por las noches y se posa sobre las torres de las ciudades para aterrorizarlas, mezclando verdades con mentiras despiadadas y destruyendo reputaciones. Termina la cita. Para los judíos es un mal tan terrible que mata a 3 personas: al que lo dice, al que lo escucha y aquel de quien se habla. Y hoy nosotros estaremos predicando acerca y contra ese pecado que es el chisme. Y vamos a comenzar por la naturaleza
del chisme. Su naturaleza es nuestro primer punto. Y cuando nosotros hablamos de su naturaleza o la naturaleza del chisme específicamente, lo que estamos queriendo decir es ¿qué es realmente el chisme? Y como en toda discusión seria, debemos comenzar definiendo términos para que podamos entendernos. Así que vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es el chisme? Y para ayudarnos como punto de partida a definir lo que es el chisme, yo quiero que me acompañen en sus Biblias a Proverbios capítulo 11, versículo 13. Nos vamos a estar moviendo a lo largo de toda la Biblia y vamos a estar examinando varios pasajes bíblicos y muchos de ellos, en su gran mayoría, van a estar en el libro de Proverbios. Así que deje su Biblia ahí en Proverbios, específicamente el capítulo 11, versículo 13. Ahora dice lo siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Una de las cosas que me gusta de los proverbios es que son cortos y fáciles de memorizar. Este dice que el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. El término en el idioma original aquí hace referencia a un traficante que va de casa en casa llevando historias de un lugar a otro. Este proverbio refuerza, ese que acabamos de leer, la idea al presentar un contraste que nos ayuda a entender mejor lo que es el chisme o su naturaleza. Por un lado, el proverbio nos presenta a una persona que anda en chismes. Y si ustedes se fijan, el texto dice anda. Eso no es accidental. Anda indicando que no se trata de algo ocasional que esta persona hace, sino que es una práctica habitual. Y ese es un lado. Por otro lado, que es el contraste de este que anda en chismes, se dice que tenemos a una persona de espíritu fiel, es decir, alguien confiable y discreto. Mientras este último, el de espíritu fiel, lo guarda todo, el chismoso, que fue el que se presentó en la primera parte del versículo, revela el secreto. Y ya vamos un poco aterrizando en lo que es el significado o la definición del chisme. Ahora es importante aclarar, incluso desde el principio, que el chisme no necesariamente consiste en información falsa. El chisme no necesariamente consiste en información falsa. Cuando se trata de información falsa, nosotros llamamos a eso difamación. El chisme también puede consistir en información verdadera que, sin embargo, según el proverbio, debería haberse mantenido en secreto. ¿Es verdad lo que se compartió? Sí, pero eso no estaba destinado a ser público, sino a mantenerse en secreto. Ken Sande, en su libro Pacificadores, ofrece una definición que pienso resume muy bien lo que la Biblia entiende por chisme. Él dice que el chisme es lo siguiente, y quiero que se quede con esta definición y nos va a ayudar a entender si nosotros lo que estamos compartiendo es chisme o no. Escuchen lo que dice él. Dice, compartir, refiriéndose al chisme, el chisme es compartir información desfavorable sobre alguien con personas que no forman parte del problema ni de la solución. Eso es el chisme. Repito, el chisme consiste en compartir información desfavorable sobre alguien con personas que no forman parte del problema ni de la solución. Y esa definición es muy útil porque nos ayuda a hacer distinciones importantes. Algunas de ellas, si la información que tú y yo compartimos es favorable, entonces eso no es chisme, eso es un elogio o una alabanza. Y si la información desfavorable se comparte con alguien que forma parte del problema, o se comparte una información desfavorable con alguien que forma parte de la solución, eso tampoco es chisme. Eso sería seguir la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 18, y más adelante nosotros vamos a estar abundando en este punto. Así que, ¿alguien recuerda
La definición del chisme es compartir información desfavorable con otra persona que no forma parte del problema ni de la solución. Y me gustaría, hermanos, sinceramente, y amigos que me escuchan, poder decir que los cristianos no practican el chisme. Sería bueno decir eso, pero el mismo apóstol Pablo expresó en 2 Corintios 12:20 su temor. Este es Pablo hablando allí en 2 Corintios 12:20. Él expresó su temor de encontrar entre los cristianos corintios rivalidades, difamaciones y chismes. Y la realidad es que todavía hoy, tristemente, eso ocurre. Hay hermanas que comparten información desfavorable sobre otra persona bajo el pretexto de orar por ella, pero nunca oran. Hay hermanos varones que revelan secretos ajenos sin el consentimiento de la otra persona. E incluso hay canales de YouTube que comparten con todo el mundo los escándalos de la comunidad cristiana, poniendo en sus títulos del video: tal cantante cristiano dijo tal cosa, tal pastor cayó en tal pecado. Tristemente, no es que quizá haya chismes entre los cristianos, es que lamentablemente sí lo hay. Y es por eso que este sermón forma parte de la serie Lugares Altos. Y hay algo más que debemos considerar sobre la naturaleza del chisme, como vemos en Proverbios 18:8. Proverbios 18:8 dice lo siguiente: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Los chismes son como manjares dulces, eso es lo que quiere decir bocados suaves, son deliciosos. Por eso es que a las personas les resulta tan irresistibles. Basta con alguien bajar el tono de voz y decir: ¿te enteraste de lo que pasó? Para que inmediatamente, si tú tenías sueño, se te va el sueño. Los ojos se te abren, los sentidos tu sentido de auditivo se agudiza. Si el chisme fuera como una comida desagradable, sería más fácil rechazarlo, pero no lo es. Precisamente porque parece delicioso, las personas lo consumen con tanto placer. Entonces, una vez hemos visto la naturaleza del chisme, ahora vamos a pasar al segundo punto, que lo he titulado su condenación. Hemos visto su naturaleza, ahora vamos a ver su condenación. Y es que, a diferencia de muchos, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, que consumen el chisme con placer en el peor de los casos, o que no ven nada malo en él en el mejor de los casos, para Dios el chisme no es, como dice este proverbio, una comida deliciosa. Para Dios el chisme no es simplemente el acto inocente de compartir información. Dios toma el chisme con absoluta seriedad. En la primera parte de Levítico capítulo 19, versículo 16, se prohíbe explícitamente el chisme. Levítico 19, 16, allí se dice lo siguiente: no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y el versículo termina con las siguientes palabras: yo Jehová. Es como si Dios estuviera estampando su firma, su propia firma, al final del mandato, para dejar claro que esta prohibición de no andar chismeando entre el pueblo no fue una invención de Moisés, sino que fue un mandamiento divino. El mismo Dios que creó a Israel, el mismo Dios que rescató a Israel de Egipto, ese mismo Dios tenía y tiene autoridad sobre su pueblo, y por eso Él le dice: no anden chismeando entre el pueblo.
Y lo mismo nosotros podemos afirmar en el día de hoy. Esta prohibición del chisme no es idea mía, no es un intento mío de alargar un poquito más esta serie de sermones de lugares altos. Esta prohibición viene de Dios mismo. Esta prohibición viene de Dios para Iglesia Fundamento Bíblico. Y desobedecerla es un pecado. Y de hecho, para aquellos que consideran el chisme como un pecadito o algo pequeño, sin importancia, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 1, versículo 29, allí nos muestra que el chisme es un pecado tan serio como la homosexualidad y como el homicidio. ¿Cómo así? El chisme es un pecado tan serio como la homosexualidad y el homicidio, en el sentido de que provocan la misma reacción de Dios, que provocan, cuando vamos a Romanos capítulo 1, su ira, su enojo. Cuando Dios escucha, sea que seas cristiano o no, cuando Dios te escucha, pero yo no se lo estoy contando a Dios, pero Dios te está escuchando. Cuando Dios escucha que tú estás chismeando con otra persona, Él no sonríe. Él no se entretiene, Él no dice, déjame escuchar hasta el final a ver lo que tiene que decir. Dios se enfurece. Yo casi puedo verlo frunciendo su ceño, cerrando su puño y parándose del trono suyo cuando una persona chismea. Porque para Dios esto no es un juego. Levítico 19:16 aparece cuando dice, no andarás chismeando dentro de tu pueblo. Este pasaje aparece en un contexto relacionado a juicio, justicia y testimonio. En una cultura de honor y vergüenza como la de Israel, dijo alguien, la reputación equivalía al capital social. La calumnia podía destruir el sustento económico de alguien, afectar herencias, arruinar oportunidades de matrimonio y quebrantar relaciones familiares y comunitarias. Sigo leyendo. Los tribunales dependían de testimonios veraces, los mercados de tratos honestos y las familias de palabras fieles. Por eso, el chisme amenazaba la estructura misma de la sociedad de Israel tan seriamente como el robo y la violencia. Termina la cita. Pero eso no es todo. Yo te quiero preguntar honestamente, ¿alguna vez tú habías pensado que el chisme puede poner en riesgo la vida de otra persona? La sociedad sigue teniendo un impacto destructivo para las amistades, para las familias y también sigue siendo destructivo para la iglesia. Y eso a la vez nos lleva al siguiente punto del sermón, que es su efecto destructivo. Su efecto destructivo. Proverbios 17:9. Escuchen lo que dice. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La palabra falta en este versículo también puede traducirse como transgresión.
y se refiere no a un pecado accidental o inadvertido, sino a una violación consciente de la voluntad revelada de Dios. Sin embargo, en la Biblia este término también se usa para describir ofensas cometidas contra otras personas, como por ejemplo la ofensa que cometieron los hermanos de José con el mismo José. Aquí el proverbio entonces nos está hablando de un pecado, nos está hablando de una ofensa, nos está hablando de una falta no inventada, sino una falta real. Y frente a esta falta real que existe, el proverbista presenta dos posibles respuestas. ¿Cuáles son esas dos respuestas? Tenemos la falta, tú tienes la opción de cubrirla por un lado o tienes la opción de divulgarla por el otro lado. Quien cubre, esconde o perdona la falta, este perdón incluye no traerla constantemente al recuerdo. Quien hace estas cosas busca la amistad, dice el proverbista, o literalmente busca amor. Eso es lo que dice el texto en hebreo. Es decir, hace que el ofensor lo ame por cubrir o perdonar esa falta. Y como veremos más adelante, esto no significa que el pecado no deba nunca confrontarse. Sin embargo, el proverbista nos da otro contraste. Y él habla de aquel que divulga la falta. Y dice que quien divulga la falta aparta al amigo. Y el término amigo aquí no hace referencia a alguien que tú te encuentras cuando cruzas una calle y le preguntas la hora. Amigo, ¿qué hora es? No es ese tipo de amigo que está hablando aquí. O alguien con quien compartes el trabajo, con quien te ves de lunes a viernes en tu jornada laboral. Habla de amigo, aquí habla de una persona cercana, habla de una persona íntima. Y este vínculo puede llegar a ser extremadamente fuerte, el vínculo de la amistad. Por eso Proverbios 18:24 dice que hay amigo más unido que un hermano. Una amistad puede llegar a formar un lazo incluso más fuerte que algunos vínculos familiares. Y eso tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque mientras nadie de aquí eligió los miembros de su familia, tú y yo sí elegimos a nuestros amigos. Y permanecemos con ellos porque deseamos estar con ellos. Uno de los efectos más destructivos del chisme es precisamente ese, la separación de amigos. Y cuando nosotros vamos a Proverbios 16:28, allí se dice algo que parecería decir exactamente lo mismo que acabamos de leer, pero hay un detallito que yo quiero resaltar. Allí dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hay personas que revelan secretos simplemente porque hablan demasiado. Pero según este proverbio, hay personas que van más allá. La primera parte del versículo habla de un hombre que no revela secretos porque habla mucho, sino que levanta contiendas intencionalmente. Él sabe que compartir cierta información negativa puede generar división y conflicto, y aún así decide hacerlo. El proverbista lo llama a esta persona perverso. Y eso no es el comportamiento que Dios espera de ningún creyente. Además, este proverbio no dice solamente que el chisme aparta a los amigos. Eso no es lo que dice solamente, sino, si ustedes se fijan, dice que aparta o separa a los mejores amigos. Si los amigos de por sí ya son cercanos, los mejores amigos lo son aún más. Hay una canción que se hizo muy popular, que fue lanzada en el 2015 como parte de la banda sonora de una película llamada Rápidos y Furiosos. La canción se hizo muy popular y trata sobre el vínculo de la amistad. Sus líneas traducidas al español dicen: lo que empezó siendo poco, en amistad se convirtió. Y esa amistad en un lazo que el tiempo nunca rompió. Ese lazo es inquebrantable, jamás se perderá el amor,
pues lo que unidos sentimos siempre tendrá valor. Hay amistades que parecen inseparables. Todos nosotros conocemos ese tipo de amistades. Personas que crecieron juntas y ahora todavía siguen juntas a pesar de los años. Amistades que la gente dice, esos son como Batman y Robin. Amistades que dicen, esos son como uña y mugre. Ni el tiempo, ni la distancia, ni las dificultades se ha logrado romper ese círculo. Pero ¿por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque nos dice el proverbio que un chisme sí puede hacer lo que ni el tiempo, ni la distancia, ni ninguna otra cosa pudo hacer, y es romper la amistad, incluso de los mejores amigos. Piensa entonces en lo destructivo que es esto. El chisme tiene poder de destruir relaciones profundamente arraigadas. Si puede separar a los mejores amigos, también puede destruir cualquier otro tipo de relación interpersonal. El chisme puede impedir que conocidos lleguen a ser amigos. El chisme puede destruir el compañerismo en el trabajo. El chisme puede quebrar la armonía familiar. El chisme puede dañar las amistades ya existentes. Y sin duda, el chisme puede afectar la unidad de la misma iglesia de Cristo. Tim Keller dijo que el chisme es como un cáncer en el cuerpo de Cristo. Y lo vemos en situaciones cotidianas. Tal vez un amigo hace un comentario que no te agradó mucho, pero decides dejarlo pasar. Sin embargo, después alguien se te acerca y te dice, ¿y tú escuchaste lo que él te dijo? Con amigos así tú no necesitas enemigos. O quizás tú ofendes a tu amigo, luego conversan, se perdonan y se reconcilian, pero después viene una tercera persona diciendo, pero él no te... diciéndole a tu amigo, pero él no te respeta. ¿Quién se cree él para haber hecho eso o para haber hablado de esa manera? Así actúa el chisme. Al repartir información negativa, pone el dedo en la herida. Y muchas veces una herida que estaba en proceso de sanidad. En resumen, el chisme, hermanos, viendo este punto de sus efectos destructivos, el chisme es profundamente destructivo para todo tipo de relación interpersonal. Ya terminando, hemos visto en primer lugar su naturaleza, lo que es, hemos visto en segundo lugar su condenación, cómo Dios habla en contra del chisme y es un pecado. Hemos visto en tercer lugar sus efectos destructivos y en último lugar vamos a ver su solución, que es a la misma vez la aplicación de todo lo que hemos visto, su solución. Y lo primero que tengo que decir, hermanos y amigos, y quiero que esto quede muy claro y grabado en nuestras mentes y corazones, es que tú y yo, todos, los que me escuchan que están aquí, los que me escuchan que no están aquí, los que van a escucharlo en un futuro, todo el mundo, todos necesitamos un trasplante de corazón. Todos necesitamos un trasplante de corazón. Y tú me escuchas y quiero decirte que no me estoy refiriendo al órgano que bombea la sangre, no, sino a nuestro ser interior, a eso que la Biblia llama el centro de todo lo que nosotros pensamos, el centro de todo lo que nosotros sentimos, el centro de todo lo que nosotros hacemos. Eso es el corazón en la Biblia. Y tú y yo necesitamos un corazón nuevo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón ha sido dañado por el pecado. Escucha las palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 34 al 35. Palabras fuertes, dice Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Así que tú que me escuchas, sí es verdad, tú necesitas urgentemente dejar de chismear. Y también necesitas dejar de escuchar chismes, no solamente hablarlo, sino también escucharlo. Pero
antes de eso, antes de tú simplemente parar de dejar de hablar chismes y tú de simplemente parar de escuchar chismes, tú necesitas un corazón nuevo y un corazón bueno. Porque tu boca simplemente habla, o de tu boca simplemente sale lo que llena tu corazón. Lo que hay dentro es lo que tu boca va a dejar salir. Es por eso que Jesús comienza con el versículo 33 de la siguiente manera: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por lo que sale de tu boca se conoce cómo está la condición de tu corazón. Y quien escuche el chisme, no el quien lo habla ahora, sino quien escucha el chisme, necesita el mismo trasplante de corazón que aquel que lo divulga. Proverbios 17:4 nos dice que el que tiene un corazón malo escucha atentamente el chisme. Así que todo cambio que no comience con el corazón será simplemente un cambio superficial. Será como tomar Winazor o acetaminofén cuando tú lo que necesitas es un trasplante de corazón. Si tú te conformas con eso, no vas a tener la solución. Así que necesitamos un corazón nuevo. Pero también necesitamos seguir las palabras de Jesús en Mateo capítulo 18, versículos 14 al 17. Pienso que Mateo 18, 14 al 17, allí se nos presenta la alternativa bíblica al chisme. No sé si lo habían visto, pero veámoslo juntos. Dice así: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Jesús enseña que cuando un hermano peca, la primera respuesta no debe ser divulgar el asunto, sino confrontarlo. Y esa confrontación dice cómo debe ser: en privado, estando tú y él solos. Y si el hermano que cometió una falta o hizo algo malo te escucha, en este contexto escuchar significa arrepentirse, el asunto debe terminar allí. No hay necesidad de seguir hablando del tema. Solo después de que una confrontación privada de tu parte y de una negativa persistente al arrepentimiento de parte del ofensor, es que ese asunto debe involucrar a otras personas. Solamente cuando se cumplen esas dos condiciones: que tú hayas ido a la persona en privado y les hayas confrontado, y que la persona, después de varias veces de confrontación, aún así se niegue al arrepentimiento. Ese es el único motivo o excusa válida, dice Jesús en Mateo 18, para tú divulgar ese asunto con otras personas. Eso implica, por lo tanto, que cuando alguien venga a contarte algo, a ti, a mí, algo negativo contra otro hermano, nosotros no debemos simplemente escuchar pasivamente. Más bien deberíamos, antes de que avance lo que nos están contando, preguntar: un momentito, ¿ya tú hablaste con él en privado sobre eso? Si la respuesta que se te da es no, entonces tú deberías animarlo a hablar directamente con la persona en privado, porque eso es lo que enseña Jesús en Mateo capítulo 15. Y si ya habló con la persona, si él te dice: sí, ya yo hablé con la persona, entonces hay otra pregunta que tú debes hacerle a quien te va a contar algo de otro hermano. Y la pregunta es: y antes de que tú continúes diciéndome, dándome detalles, ¿se arrepintió la persona? ¿Se arrepintió tal hermano? Si la respuesta es sí, entonces tú no necesitas saber nada más. Tú no necesitas seguir escuchando qué fue lo que hizo, qué fue lo que dijo. Se acabó ahí. Pero si la respuesta es no, entonces no basta simplemente con compartir la información. No es sí, dime ahora, porque la respuesta es no. Sino que debes ofrecerte a acompañarlo a confrontar al hermano.
Por eso es que yo digo que Mateo 18 tenemos la alternativa bíblica al chisme. Y todo esto que acabo de decir no debe ser hecho con malicia en el corazón, ya que el objetivo bíblico de la confrontación, ¿saben cuál es? Es la restauración. La restauración. Por eso Jesús comienza el pasaje diciendo, versículo 14, que no es la voluntad del Padre que uno de sus pequeños se pierda. Ahora bien, si tú eres el que está siendo confrontado por algún pecado, incluyendo el pecado del chisme, Dios quiere que tú escuches la reprensión que te trae un hermano o una hermana y te arrepientas. Si este sermón que estoy predicando ha sido una confrontación de parte de Dios para contigo, Dios está esperando que tú te arrepientas. Dios quiere que tú seas restaurado. Dios quiere perdonarte. Arrepiéntete entonces. ¿Qué debe hacer la iglesia con un chismoso que persiste en su pecado y se niega a arrepentirse después de múltiples confrontaciones? La respuesta es que lo que la iglesia debe hacer es exactamente lo mismo que debería hacer con cualquier otro pecador que no se arrepiente. La iglesia debe expulsarlo. Se debe cortar. Recuerden ahorita que decía que el chisme es como un cáncer para el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, espero que entiendan la ilustración que voy a utilizar. Si después de varias quimios todavía el cáncer en ese miembro no sana, se debe cortar ese miembro para que no afecte el cuerpo de Cristo. Jesús dijo, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es una medida fuerte, suena fuerte en estas palabras, pero necesaria si queremos proteger la unidad del cuerpo de Cristo. Y el libro de Proverbios enseña el mismo principio aplicado al chisme. Dice Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Te pregunto, ¿no quieres que se revelen secretos? ¿Qué dice el proverbista? Entonces, no estés junto con los chismosos. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. ¿Quieres que la contienda termine? Entonces saca al chismoso. Por último, pero no menos importante, como parte de la solución, yo quiero invitarnos a todos nosotros, como parte de la solución del chisme, a que nosotros recordemos y creamos el evangelio todos los días. El mismo evangelio que nos salvó es también ese evangelio que tiene el poder para transformarnos y cambiarnos. El evangelio nos dice que por la vida perfecta, la muerte sustitutoria y la resurrección triunfante de Jesucristo, hay salvación para todo aquel que se arrepiente sinceramente de sus pecados. Hay salvación para todo aquel que se arrepiente sinceramente, incluso del chisme, y pone toda su confianza en Él, en Jesús. Y esa salvación, déjame destacar dos cosas de esta salvación que tienen que ver con nuestro tema. Esa salvación incluye precisamente ese trasplante de corazón del cual yo hablaba al principio. Escucha lo que dice Dios en uno de los profetas, específicamente en Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gracias a esa transformación que Dios hace con aquellos que son de Él y a quien Jesucristo salva, Dios nos llama, en base a esa transformación, en base a ese cambio de corazón, Dios ahora nos llama a dejar de ser mensajeros de malas noticias o de chismes para convertirnos en mensajeros de buenas noticias o mensajeros del Evangelio de Jesús. Esta salvación que nos da un nuevo corazón, también te ofrece el perdón total de nuestros pecados.
el perdón total de nuestros pecados. Escucha lo que dice Jeremías 31:34. Perdonaré la maldad de ellos, incluso el chisme, y no me acordaré más de su pecado. Esa salvación que se ofrece en Cristo Jesús incluye el perdón de nuestros pecados. Y cuando seamos tú y yo tentados a chismear, debemos preguntarnos, ¿por qué tengo que repetir el pecado de mi hermano que ya Dios ha olvidado? ¿Por qué tengo que divulgar el pecado que ya Dios ha cubierto? Es gracias a ese perdón que los chismes o acusaciones de Satanás, es gracias a ese perdón que los chismes y acusaciones de los hombres son denegadas por Dios. Satanás puede presentarse delante de Dios para acusarnos. Los hombres pueden chismear contra nosotros, pero ninguna acusación o chisme puede condenarnos si hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. No hay acusación que permanezca después de que Dios nos ha perdonado en Jesús. Así que, hermano, recuérdate ese evangelio todos los días y cree en ese evangelio todos los días, porque esa es la solución al pecado del chisme. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, tú nos sostienes. Gracias porque en nuestros pecados tú nos confrontas y lo que buscas no es simplemente dejarnos en el suelo heridos, sino que quieres restaurarnos, quieres perdonarnos, quieres transformarnos. Gracias por la salvación que disfrutamos en Jesucristo. Y aquellos que están aquí, que escuchan pero que todavía no han sido salvados, te pedimos que los salves. Que ellos puedan reconocer su pecado, que puedan pedir perdón, que puedan ser perdonados por Jesucristo y que puedan disfrutar de la justificación, la reconciliación y el perdón de todos los pecados que tú ofreces gratuitamente en el nombre de tu Hijo. Perdona nuestros pecados porque hemos fallado en esta área. Ayúdanos, Señor, a ser mejores, que nuestros labios reflejen que nuestro corazón ha sido cambiado, transformado y que se parece más al corazón de Jesucristo. Y que podamos, como tú, cubrir las faltas, que podamos confrontar cuando sea necesario buscando la restauración y que de nuestro vocabulario, de nuestra boca, de nuestra lengua, salga todo lo que no sea agradable delante de ti. Te pedimos todas estas cosas y te damos gracias nuevamente por el perdón y la gracia para ser diferentes que ya es nuestra en Cristo Jesús. En su nombre nosotros oramos. Amén. Buenas.